idea, empiezan, bueno, las reproducciones tanto y termino ahí, 2 o 3 palabras. No, porque inmediatamente van a venir las preguntas por parte del profesor. Entonces, todo lo que ustedes saben lo van contestando, ni siquiera van a terminar de decir todo y el profe directamente va a decir, bueno, pasemos a otra pregunta, porque es así, cuando el profe ya sabe que ustedes tienen la idea clara de cómo va a ser la clínica, la manifestación clínica de esa parasitosis, cómo voy a observar, cómo voy a hacer el diagnóstico y las características relevantes del parásito, listo, con eso están, ¿sí? Pero si ustedes no se saben ubicar y solo tienen palabras, 2 o 3 palabras, no, esperen un montón de preguntas por parte del profesor. Bueno, en el caso de lo que vamos a empezar son los trematodos. Ustedes tienen que saber más que una fasciole busqui, una fasciole hepática. Pero ¿por qué yo le doy la busqui? Porque es bastante cortita para luego entender la que es más larga y más complicada, que es la fasciole hepática, ¿sí? Y son los dos únicos que ustedes van a ver dentro de los que serían los trematodos, ¿sí? Con hermafrodismo. En la generalidad, ¿qué les dice? Que es un parásito intestinal. Acuérdense que sería el hábitat, entonces el hábitat va a ser el intestino. Son de gran tamaño. Fíjense que pueden parasitar a cerdos, a perros, a conejos. O sea, ellos serían sus reservorios, ¿sí? Donde nosotros vamos a ver que de allí van a depositar los huevos. Los adultos presentan un tamaño, y esto recordemos siempre, en la mayoría de los platelmintos, que son gusanos grandes, siempre la hembra es mucho mayor que el macho en todo sentido y en cuanto a la oviposición, siempre decimos luego de la oviposición, el macho por lo general muere. Decimos que tiene un tamaño aproximadamente entre 20 y 75 de longitud por 8 a 20 milímetros de ancho. Son gusanos que son carnosos, son largos, ovoides, extremadamente van a estar recubiertos por tegumentos. De hecho, todos los que serían los trematodes tienen tegumento, que sería la última etapa de la membrana plasmática que se conoce o se llama como tegumento. En este caso puede ser espiculado o espinoso. La vía de transmisión va a ser ingerir estas metas cercarias, ya vamos a ver el ciclo, ingerir las metas cercarias que van a estar enquistadas en las plantas. Sobre todo lo que vamos a hablar es berro, ahí van a hacer el enquistamiento. Y el ciclo. Vamos a ver el ciclo. Los huevos, le dice que en el momento de la puesta son inmaduros, o sea que los huevos deben, si uno consume un huevo que es inmaduro, no está larvado, no hizo todo el ciclo, no nos vamos a infectar, ¿sí? No vamos a tener ningún tipo de infección. Fíjense entonces, la puesta de estos huevos, al ser inmaduros, van a salir por las heces, necesitan caer o tener contacto con agua dulce. Aproximadamente para que el huevo se larve necesitamos un tiempo de 3 a 7 semanas, ¿sí? Como mínimo vamos a decir un mes. El agua debe estar en reposo, siempre recuerden agua dulce estancada. La temperatura tiene que ser cálida, o sea que La Rioja no sería el caso, ¿sí? Para este tipo. Pasamos, luego que pasa este tiempo, el huevo se larva, sale la larva que se conoce como miracidio, es la larva que tiene la capacidad de movilización, va a nadar por el agua hasta encontrarse con el molusco, a quien va a enquistar. El molusco para nosotros va a ser el caracol. Ahí les dice la familia de caracol porque es importante. Hay muchísimos, ustedes están viendo una nada más de las fasciolas. No está solamente la fasciola hepática y la fasciola busqui, sino hay otros tipos de fasciolas que no las van a estudiar ustedes y que en qué se diferencia básicamente en el tipo de molusco que va a enquistar. Distintos tipos de caracol, básicamente eso. Penetra a través de los tejidos blandos, llega a este molusco y va a quedar ahí aproximadamente 4 semanas, ¿sí? Un mes más va a quedar ahí. Luego se va a liberar, o sea, va a completar su desarrollo, sí o sí lo tiene que completar al desarrollo en el caracol. Luego se va a liberar, ya no vamos a decir miracidio, sino que, ¿qué vamos a decir? ¿Cuál es el segundo estadio de esta larva? Serían cercarias. Las cercarias van a enquistar en las plantas, ¿sí? Las plantas que por lo general crecen en agua dulce son los berros.
Hay varios tipos de plantas, ¿sí? Una vez que logren enquistar, por ejemplo, también fíjense ahí tenemos las batatas, también logran enquistar en las batatas, los berros. Una vez que viene el hombre o viene el animal, consume estas plantas o consume la batata que está enquistada con las cercarias, el enquistamiento que se produce se conoce como metacercarias. Una vez que nosotros consumimos esas metacercarias, vamos a romper todo lo que sería la parte celular, la celulosa, y vamos a desintegrar la quitina, ¿sí? De ese componente. Una vez que se desenquista de la planta, va a pasar, va a lograr atravesar el duodeno, ¿sí? O en algunos casos puede llegar a desenquistar a nivel del yeyuno. Una vez que se produce esto, aproximadamente 3 meses, se va a transformar en lo que sería una fase adulta, que cuando leímos al principio, que hemos dicho que serían los reservorios de todos estos, cuáles serían los reservorios para que nosotros tengamos este macho, esta fase adulta, perdón, sería el cerdo, el perro, el conejo, ¿sí? Esos serían nuestros reservorios, quienes van a estar depositando esos huevos sin larvar. Y así se va a completar nuestro ciclo. Entonces recuerden que el reservorio va a ser quien va a ir depositando estos huevos, ¿sí? Vamos a necesitar como mínimo aproximadamente un mes a 7 semanas para que se logre el huevo larvado. Una vez que tenemos el miracidio, va a nadar, va a enquistar en algún tipo de plantas como los berros o en las batatas también, o todas aquellas plantas que crecen en agua dulce estancada. Una vez que viene el hombre, va a consumir esto o cualquier otro animal, vamos a terminar de cerrar nuestro ciclo, ¿sí? Porque ahí recuerden que vamos a consumir las metas cercarias, ¿sí? ¿Queda claro eso? Sí. Bueno, ¿qué vamos a esperar de la clínica? Inflamación, úlceras, hemorragias intestinales, diarrea, signos de mala absorción. Recuerden que van a ir alterando lo que es la microvellosidad, así que a la larga o a la corta vamos a tener un síndrome de mala absorción. Pueden llegar incluso a tener, si tenemos la fase adulta y son varios eh, de, de microorganismos que tenemos de fase adulta, pueden llegar a producir una obstrucción a nivel intestinal. Bueno, vamos a hablar de que el edema, por lo general, siempre que hablamos del intestino, si hay una obstrucción, la persona, ¿qué va a pasar en cuanto a la absorción y todo eso? No vamos a poder absorber, vamos a tener diarrea, vamos a eliminar muchos electrolitos, lo que va a causar que baje la osmolaridad en sangre. Si baja la osmolaridad en sangre, tenemos muchos componentes líquidos, tenemos mucho el componente líquido, lo que va a hacer que el líquido pase al intersticio y va a generar nuestro edema en cara o en el cuerpo, sobre todo en las extremidades, ¿sí? No vamos a hablar de un edema generalizado, no vamos a hablar de una anasarca, ¿sí? Pero sí en las extremidades. Bueno, la ascitis es frecuente, vamos a ver acumulación de líquido en la cavidad abdominal. La anemia, por supuesto, porque va a haber una baja absorción de la vitamina B12, va a haber una baja absorción del ácido fólico, con lo cual vamos a desarrollar una anemia, que la anemia más característica en este caso va a ser la anemia megaloblástica. Pérdida de peso, diarrea con deposiciones abundantes. Bueno, la eosinofilia, en cualquier parasitosis siempre va a haber eosinofilia, sobre todo en lo que son el minto, no tanto en los protozoos. Cuando ustedes estudien protozoos se van a dar cuenta que van a decir no es característico o es leve la eosinofilia. Bueno, acá en la parte de los platelmintos sí suele ser marcada una eosinofilia, salvo algunas excepciones. Eso es por Eh, la respuesta exacerbada, digamos, del sistema claro, inmune. exactamente, de por sí los parásitos suelen aumentar hacer la liberación de la interleuquina 4 y 5, que favorece a una eosinofilia, ¿sí? Y por supuesto que siempre es una respuesta exacerbada, una hipersensibilidad. Luego que pasa el tiempo, va a aparecer
fíjense, si ya no tenemos los componentes, tenemos la anemia, tenemos los nutrientes que no los podemos absorber, por supuesto que vamos a tener una debilidad, que es grave, ¿sí? Vamos a tener una astenia. Bien, ¿qué más vamos a ver? El taponamiento del píloro solo en casos graves, ¿sí? No es frecuente la obstrucción. Vamos al diagnóstico. ¿Sí? ¿Alguien habló? No. Vamos al diagnóstico. ¿Qué les dice? Vamos a examinar las heces, vamos a ver la prevalencia de los huevos, pues grandes, dorados, por supuesto teñido de bilis, porque todo lo que va a venir del intestino viene con lo que sería la parte del contenido del conducto biliar, viene todo lo que está alojado en la vesícula biliar, ¿sí? Todo esto lo vamos a ver teñido de amarillo. Ya las imágenes creo que se las pase. Algo muy característico en esto es el opérculo. Cuando ustedes ven un opérculo en un huevo que sospechan que es de la fasciola, no tenemos duda que es una fasciola Buschke, ¿sí? La fasciola hepática no está operculado. Bueno, el opérculo siempre lo van a ver en una de las extremidades y es como una membrana más finita y más clara. Es por donde sale el miracidio, ¿sí? ¿Qué más me quedó acá? Bueno, ahí les dice el tamaño. Es raro observar la fase adulta. Son lábiles, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer cuando hablemos del diagnóstico seguramente va a ser buscar los huevos, ¿sí? Más que la fase adulta. La fase adulta la vamos a perder, más si sobre todo le pedimos un coproparasitológico seriado, ¿sí? ¿Queda claro eso de la diferencia entre un coproparasitológico seriado y único? No. Cuando la madre lleva una sola deposición en ese instante, es nuestro coproparasitológico único. Si nosotros le damos un conservante o la mamá compra el kit en la farmacia para conservar la materia fecal y le pedimos aproximadamente en esa semana, o sea, la mamá puede empezar ponerles un jueves o un miércoles a recolectar y lo hace día de por medio. Recolecta el jueves, el viernes no, el sábado sí, el domingo no, el lunes sí, y lo lleva a la materia fecal el martes, ¿sí? Eso sería un coproparasitológico seriado. Para ser seriado necesitamos conservantes en la materia fecal, ¿sí? Y por Bien. supuesto, de todas las deposiciones que hizo, no es que tiene que juntar toda y completamente la deposición, sino solamente la parte más representativa de cada deposición. Bueno, el tratamiento que se le puede dar al paciente es el praziquantel. Van a escuchar mucho esto, ¿sí? De los praziquantel ya vamos a hablar. Hay algunos que hacen resistencia, pero no a esto, a otro. La prevalencia, la eliminación, por supuesto, la eliminación de caracoles sería, acuérdense que es intermediario el ciclo, sí o sí necesita, indirecto el ciclo, sí o sí necesita tener esa, pasar de miracidio a cercaria en el molusco, ¿sí? O sea que sería uno de los de tipo de prevención es eliminar el caracol. La limpieza de hortalizas, la limpieza de las plantas, ¿sí? Es importante como etapa de prevención. Y el control, por supuesto, que no haya personas que estén infectadas y que defequen en estas aguas dulces o aguas estancadas. Eliminar eso. Fasciola hepática, la generalidad. Como ya saben ustedes de la fasciola Buschke, vamos a ver entonces la diferencia con la fasciola hepática. Acá también vamos a hablar de que es una zoonosis parasitaria y como dice hepático, tenemos que ver la localización. La localización son conductos biliares. Recuerden que la otra que era el hábitat, el intestino, ¿sí? La Sí. Buschke es siempre intestinal. Acá va a Duodeno, ser Yeyun. Sí, acá va a ser los conducto biliar. Mide aproximadamente 3 centímetros, tiene la forma de una hojita, tiene un cono cefálico y tiene como le llamamos hombros, pero en realidad son las extremidades de ese cono cefálico. Bien, su hábitat se secreta en forma constante,
en ese hábitat, que es el conducto biliar, va a secretar en forma constante todas las sustancias líticas y anticoagulantes, que eso va a tener relevancia en nosotros a la hora de la manifestación. ¿Qué más vamos a ver? Va a haber el componente de la materia fecal, va a tener, obviamente por la lesión en los conductos biliares, va a haber liberación de sangre, ¿sí? Porque va a haber una ligera lesión en ese conducto biliar. Y cuando eso se hace crónico, ustedes piensen que obstruir un conducto biliar va a traer consecuencias no solo en vesícula, sino a nivel hepático. Entonces ya la manifestación clínica nos tenemos que hacer la idea, ¿sí? Bien. La característica de cuando se afecta el conducto hepático, ¿cuál sería? Ictericia. Antes de que pasen a eso y que lo piensen, igual está en la otra hoja, fíjense que son hermafroditas. Esto es importante que entiendan. El hermafrodismo se puede dar por una autocopulación o por dos distintos, ¿sí? Acuérdense Claro. que hermafrodismo significa tener aparato reproductor masculino y femenino en el mismo parásito. Puede haber una copulación de dos microorganismos, sí, de dos Sí. parásitos, pero sigue siendo hermafrodita. Ahí sería, Bueno, cuando es hermafrodita, sería autocopulación. cuando es uno solo, cuando sobre el Claro. mismo parásito se eliminan directamente aparatos reproductor masculino y femenino, en el mismo parásito le vamos a llamar autocopulación. Bueno, ¿qué más vamos a ver? La vía de transmisión, ingerir los berros y las plantas. Importante esto, agua, lo que tiene que ser las plantas acuáticas crudas, ¿sí? Antes de entrar a lo que sería la clínica, ¿les sonó algo a ustedes? ¿Cómo sería la clínica? ¿Cómo sería ver afectado una fase que la vamos a ver como fase aguda o invasiva? La fase latente, que sería que el parásito todavía está generando un daño, pero es asintomático a algunos pacientes, y va creciendo, y luego vamos a llegar a la fase crónica, que es la fase obstructiva o etapa terciaria. Pueden deducir más o menos, igual está en la hoja. Y sí puede presentar debilitamiento, cefalea. Bien, cuando tenemos una fase, fíjense que ahí les dice la clínica, ¿no? El número de parásitos, según el número de parásitos, si es mínimo, el paciente seguramente va a ser asintomático, lo que no quiere decir que en algún momento se pueda presentar la otra etapa. Sí, se va a presentar en algún momento la otra etapa, que sería la sintomática. Pero vamos a ver esa primera fase o fase aguda, que es la fase invasiva. Es cuando el parásito va a llegar al conducto biliar. Fíjense que va a venir la etapa de, obviamente, cuando tenemos afectado algún conducto o algún componente lo tenemos obstruido, viene esa alteración, la etapa febril, el malestar general, y importante que lo vamos a acompañar. Como es agudo, tiene que haber hepatomegalia, ¿sí? La hepatomegalia característica, dolor abdominal en el paciente, elevada eosinofilia, porque lo vamos a ver en todas las fasciolas, son muy marcada la eosinofilia. Y cuando vemos afectado el hígado, pónganle que no es solamente el dolor a la presión. ¿Qué se ve en la piel? Ictericia. Bueno, aparte de la ictericia, cuando vemos afectado el hígado, sí, la ictericia, y las transaminasas cuando se liberan. Aumenta. La ictericia es, fíjate, cuando ya el hígado está bien afectado, ¿sí? Cuando come algo y le cae mal o toma un medicamento y ese medicamento hace el ciclo de metabolización en el hígado. Una de las etapas de metabolización la hacemos en el hígado de ese medicamento, y si sobre todo no tomamos un protector hepático para ese medicamento, lo vamos a ver característico en la piel. ¿Qué cosa? Urticaria. La urticaria. Exactamente. Eso es característico en esta etapa.
la vamos a ver a la urticaria porque generalmente si el paciente es asintomático no presenta ni dolor a la palpación, ni náusea, ni estado febril, la urticaria sí la va a tener, ¿sí? Y Entonces para que... por ese lado podemos sospechar, ¿sí? Por ese lado podemos sospechar y por lo general siempre, ¿qué pasa? Se sospecha otra cosa, ¿sí? Siempre lo último que pensamos siempre es parásito. Lo primero que pensamos siempre son bacterias, ¿sí o no? Sí. Bacteria, un virus, luego quizás muy por encima un hongo, pero los hongos sobre todo en la parte de piel, siempre se piensa en piel, uñas, pelo, ¿sí? Y por último, cuando ya no da la clínica, el médico ya los antibióticos no son efectivos, nada, bueno, a ver, ¿puede ser un parásito? Sí, es un parásito, ¿sí? Pero es lo que menos se sospecha. En la segunda fase y fase latente, fíjense, ¿qué vamos a tener acá? El paciente puede tener síntomas o no en esta etapa, pero si no los tiene, no quiere decir que no esté el parásito. El parásito está en fase latente, sin crecimiento, ¿sí? Bien. ¿Recuerdan qué era la fase latente? ¿Qué era una fase latente? Es donde quedaba... O sea, es la fase más larga y menos intensa de las fases, digamos. Es la fase de no crecimiento del parásito, pero sí de viabilidad. O sea, el parásito sigue vivo, pero no crece, sobre todo se da en la etapa de oviposición, ¿sí? Esa Bien. sería la etapa, para nosotros, la etapa latente del parásito. No crece, pero no quiere decir que no esté viable y empieza la etapa de oviposición. Una vez que pasa esto, empiezan los síntomas. Y fíjense que vamos a estar en esa etapa, saliendo de la segunda etapa hacia la tercera etapa, que ahí ya tenemos las larvas. Las larvas en los conductos biliares va a haber irritación mecánica. La secreción de las toxinas que liberan estos parásitos va a generar no solo alteración en los conductos biliares, sino a nivel hepático, ¿sí? Va a haber una Bien. hiperplasia del epitelio y llega a haber en esta etapa una obstrucción. Si llegara a haber una obstrucción, directamente pasamos a la tercera etapa, que es la obstructiva. Ya no se tolera alimentos grasos, náuseas frecuentes, prurito constante y generalizado, dolor abdominal a la palpación siempre, cuadrante superior derecho con irradiación hacia el hombro del mismo lado, todo eso es característico, pero ya es la fase crónica, ¿sí? Donde ya vemos la obstrucción, todo es marcado en el paciente, ¿sí? La etapa Bien. aguda, si ustedes se dieron cuenta, son síntomas generalizados. Un estado febril lo puedo tener en una bacteria, en un virus, con un virus, entonces, o algo inespecífico. Eh, la cuestión que a lo que voy, que ustedes cuando hablen de una etapa aguda siempre hablen de síntomas generalizados, ¿sí? Que se puede Bien. dar en cualquier situación. Cuando ya vamos a la fase latente, Son más característicos. vamos a decir, el parásito dejó de crecer, es viable, pero empieza la oviposición. Pasamos esta etapa, el paciente empieza a tener los síntomas, eosinofilia marcada, características en lo que es alteración a nivel hepático. Cuando empieza la alteración a nivel hepático, puede haber incluso una hiperplasia a nivel hepático. Y si superamos esta etapa y ya la cantidad de huevos, la cantidad de parásitos que tenemos en los conductos biliares es muy abundante, va a haber una obstrucción, lo que significa que entramos en la etapa terciaria. Ya los síntomas, totalmente, acuérdense, síntomas graves, anorexia, pérdida de peso, fiebre persistente, reacciones alérgicas, ictericia con cirrosis portal. ¿Sí? O sea, Esto, generalmente siempre terminan en obstrucción, digamos. claro, pero acordate que yo les comento esto. No necesariamente quiere decir que uno consume el berro y ya vamos a estar infectados. Uno tiene el sistema inmune para lograr combatirlo al parásito, ¿sí? Bien. ¿Cuándo vamos a ver esto en un paciente, sobre todo? Pacientes que sean inmunodeprimidos, pacientes con HIV,
En los niños, ¿sí? En los niños también podemos ver esto. Entonces, en un paciente que es competente, adulto, y es raro, tiene que ser buena cantidad que consuma de los parásitos. Bueno, el diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? A ver, coméntenme ustedes. Y yo creo que podemos hacer tanto un macro como un micro, porque los helmintos sí se los pueden ver. Pero ¿qué dije yo? Que Que va, ya no, va a tanto ver, va a buscar la presencia de huevos, digamos, no es del difícil. minto. Es difícil ver a la fase adulta. De hecho, no la podemos ver, ¿sí? Porque cuando sale, ya sale destruido el parásito. Si es que sale, sale destruido. Entonces, no vamos a buscar la fase adulta, vamos a buscar los huevos. Una ayuda que se tienen que acordar que son los huevos más grandes que vamos a ver, ¿sí? Son Bien. muy pesados. Entonces, un método para poder concentrar, acuérdense que nosotros tenemos que concentrar para poder ver mejor en la materia fecal. Y más sobre todo si nos llega poquita materia fecal, concentramos bastante. Y el objetivo nuestro es concentrar a esos huevos. Bueno, a la hora de concentrar, ¿qué método vamos a elegir? ¿Una flotación o una sedimentación? Son huevos pesados. Una sedimentación. Una sedimentación. Bien. ¿Pudieron leer algo de sedimentación? Yo entendí eh, que bueno, o sea, se trataba de... Ah, no me va a salir ahora. ¿Tenés las hojitas ahí? Búscalo. Hay dos tipos de sedimentación. Cuestión que Bueno, hay quedaba un varios tipos. sobrenadante y Vamos, ese. vamos a la sedimentación clásica. Eh, o sea, se hace, bueno, como ya saben, por la acción de gravedad, entonces los huevos al ser más pesados van a quedar en el fondo. Y se puede utilizar agua destilada o solución salina. Perfecto. O Y sea, bueno, básicamente yo agarro la materia fecal, coloco aproximadamente 10 gramos en un vaso precipitado, son vasitos de laboratorio o en tubitos. Le coloco sobre eso aproximadamente de lo que yo coloqué, que sería más o menos 10 gramos, sería más o menos como un dedo de nosotros. Vamos a colocar esa materia fecal, vamos a colocar 10 veces el volumen. O sea, vamos a llenar el frasquito o el tubito que tengamos con el agua, que vos hablas de agua destilada. Lo ideal sería así, agua destilada. Si no, voy a la canilla. La canilla también puede traer problemas. ¿Por qué? Porque también hay cosas que podemos encontrar en ese agua, ¿sí? se puede Entonces, lo contaminar. ideal, claro, lo ideal sería utilizar agua destilada. Bueno, una vez que utilice, ¿qué hago? Y se Coloco, dejo puede, estacionado en la mesada, ¿verdad? sí, se puede dejar que se sedimente, o sea, de forma natural, o se puede utilizar Bien. la centrifugación, Y digamos, con para un, mar. y bien, ¿la centrifugación es recomendable o no para estos huevos? Y No, no es no lo podemos recomendable. romper. Exactamente, si vos te vas más adelante, fíjate el método de lumbreras modificado, ahí que te dice, importante, se utiliza la búsqueda de huevos de fasciola hepática en las heces o en la bilis. No se utiliza un método de centrifugación porque son lábiles. Si bien son pesados, son lábiles, ¿sí? Se rompen si hacemos la centrifugación. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. El método de lumbreras modificado básicamente consiste en agregarle entre el agua, le agregamos un componente de detergente que es para sacar la materia grasa. Simplemente eso de diferencia, ¿sí? Y Bien. vamos a ayudarnos con el alumbre férrico al 10% para que se logre una gravedad en la sedimentación, para favorecer mucho más la sedimentación. Nada más que eso. Entonces, vos podés hacer el clásico que sería el espontáneo, que es De forma natural. utilizar el agua y colocar 10 veces el volumen, tirás todo lo que está arriba, que se llama sobrenadante, lo que está arriba, lo precipitado me queda, vuelvo a colocar agua en ese frasquito, resuspendo con una varilla de vidrio, vuelvo a tirar aproximadamente 3 a 5 veces lo hacemos, y lo último que nos queda en el precipitado o sedimento, como le quieran llamar, vamos a tomar con una pipeta
Pasteur, vamos a colocar al vidrio y vamos a observar. Simplemente eso, muy fácil el espontáneo. Si no puedo hacerlo con eso y tengo otros métodos, ¿cuál sería? Y bueno, el de lumbreras modificado, que sería colocar detergente con el agua, favorecer que la materia grasa se vaya. ¿Por qué favorezco la materia grasa se vaya? ¿Por qué es importante ese de lumbreras modificado para lo que son huevos de Fasciole hepática? Porque al tener obstrucción en los conductos biliares, chicos, ¿qué no voy a poder liberar? La bilis. No Si vi. la bilis no se libera al intestino, ¿qué va a pasar con esa materia fecal? Va a ser grasa esteatorreica, va a ser la materia fecal. Lo que me va a costar es que la materia fecal, al ser esteatorreica, no se pueda, acuérdense que la grasa no tiene afinidad por el agua. Entonces, lamentablemente, la materia fecal me va a costar desarmarla con el agua. A todos los componentes, si los huevos están pegados a ese componente graso, los voy a perder. Por eso consiste en de lumbreras modificado agregar al agua un porcentaje Detergente. de detergente, emulsionar las grasas y hacer que se vayan. Luego, favorecer la sedimentación con el componente que es el alumbre férrico. Voy a favorecer el gradiente de sedimentación. Y con eso listo. O ¿Estamos de sea, acuerdo? el método de lumbrera sería más específico para este tipo de Exactamente, para sobre todo la los huevos de la Fasciole fasciola hepática. hepática. Bueno, muy bien. ¿Hablamos del ciclo o lo pasamos por alto? No hablamos, ¿no? Del ciclo, creo, de la Fasciole hepática. No. Bueno, ¿qué les dice? Parásito adulto se localiza en los conductos biliares de los animales y por supuesto del hombre. Los huevos van a salir desde el conducto biliar, van a ser eliminados, como son chiquititos, no hace falta que nada los vehiculice, pueden pasar directamente del conducto biliar a la primera porción del duodeno, llegan al intestino. De allí van a ser eliminados por la materia fecal. Para embrionar, para que el huevo quede con el embrión, es decir, con la larva, es indispensable que esta materia fecal caiga sobre un agua dulce. Va a empezar la primera fase larvaria, una vez que tenemos ahí los huevos caen en el agua, y una vez que tenemos al huevo larvado, va a salir nuestra larva, que ¿cómo la conocemos a nuestra larva? Como miracidio Mesile. ciliado. El miracidio ciliado va a salir hacia el agua, va a nadar porque tiene movilidad y va a llegar a enquistar a lo que es el caracol. Fíjense la diferencia entre lo que era la busqui con la fasciola hepática. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué les dije yo? Hay muchas fasciolas. Está en el hospedador, ¿qué? En el hospedador intermedio. ¿Qué? El caracol. El caracol, si bien ambos son moluscos, vienen a ser de distintos géneros los moluscos, ¿sí? Acuérdense que con el caracol que suele enquistar lo que es el miracidio de la fasciola hepática es el género Libnae, ¿sí? Eso es importante porque no va a enquistar cualquier otro caracol. Bueno, se produce una vez que llega, hay una reproducción, pasamos a esporoquistes, va a crecer y va a pasar a una forma larvaria más desarrollada que son las radias. Las radias van a terminar en su última etapa larvaria como cercarias, lo mismo que sucedió en la otra. Lo único que no tenemos de diferente con respecto a la busqui, ¿cuál es? Que no existe la etapa radia, ¿sí? Acá sí vamos a existir la etapa radia y la última etapa de larva serían las cercarias. Las cercarias van a enquistar, ¿a dónde? ¿A dónde van a enquistar? Y van a formar las metas cercarias. ¿En el hígado? No, estamos en el caracol. Ah, en el caracol. Sale del caracol ¿se acuerdan? Tiene que salir del caracol la cercaria. Volvemos de nuevo, chicos. Va a venir la persona que esté infectada, va a defecar en esas aguas dulces o aguas estancadas cálidas. Esos huevos que han salido ahí en esa materia fecal necesitan ser larvados, ¿sí? Por lo que va a surgir un tiempo, lo mismo que sucedió en las búsquedas.
Va a transcurrir un tiempo, una vez que tengamos la larva se va a conocer como miracidio. Va a salir de ese huevo y va a nadar, porque tiene la capacidad de nadar los miracidios, y va a enquistar en el molusco, que es nuestro caracol, del género Limnae. Una vez que enquista, va a crecer, se va a desarrollar, se va a reproducir y va a formar esporoquistes. Los esporoquistes van a desarrollar a las radias, que son la otra etapa larvaria, y las radias van a terminar su última etapa de larva como cercarias. Las cercarias son las que van a salir del caracol y van a enquistar en las plantas, ¿sí? Ahí vamos a decir que en las plantas nuevamente tenemos las metacercarias. Va a venir la persona, va a consumir esas plantas o cualquier otro animal que consume esas plantas contaminadas con metacercaria. ¿Queda claro? Sí. Bien. ¿Qué les dice? Aproximadamente 0,5 milímetros, rodeadas por una cubierta de membrana gruesa, van a estar transformadas ahí, van a estar enquistadas como metacercarias. Estas metacercarias las vamos a consumir con el tejido vegetal que estemos consumiendo, la planta, de modo que si no van a ser lavadas estas plantas, van a estar parasitadas y lo vamos a consumir. El huésped definitivo se va a infectar al ingerir estas plantas contaminadas, por ejemplo, los berros comestibles. Volvemos a hablar de los berros como fuente principal de infección para nosotros. Una vez que llegan al intestino delgado, recuerden que mientras tanto van a pasar por el estómago va a tener el pH ácido, va a desintegrar todas las los componentes de las plantas, vamos a llegar al intestino, vamos a romper los componentes de los tejidos vegetal. Una vez que rompamos el tejido vegetal, se desintegra la metacercaria y se libera en la luz del intestino delgado. El parásito todavía es inmaduro, ¿sí? Va a atravesar lo que significa que es chiquitito y puede atravesar la pared del intestino. Va a atravesar, va a llegar al peritoneo, a la cápsula hepática y va a buscar canales biliares. Ahí se va a desarrollar aproximadamente de 3 a 4 meses a la fase adulta. De allí no se mueve porque no puede pasar, ¿sí? Claro. No Y puede ahí, pasar otro y ahí es tejido. donde genera la obstrucción generalmente. Claro, generalmente si ya pasan varios meses con esto y tiene bastantes parásitos, va a haber una obstrucción a nivel de los conductos biliares. Bien, el diagnóstico. ¿Cómo es el diagnóstico? Ya hablamos algo. Buscar Lo de los sedimentación. huevos, ¿sí? Buscar los huevos por un método de concentración que sería sedimentación y puede ser el de lumbreras modificado. Bien, pero podemos hacer un diagnóstico indirecto. O sea, el diagnóstico indirecto, ¿cuál sería diagnóstico directo? Directamente buscar o al parásito o al huevo. En este caso, el huevo, porque el parásito a la fase adulta es lábil, ¿sí? Bien, una vez en la fase, en el diagnóstico indirecto sería inmunológico. Básicamente, ¿qué tendría que hacer? Buscar qué cosa. Anticuerpos. Bien, anticuerpos. O puede hacer un método de complemento, inmunofluorescencia, contrainmunoelectroforesis, la microhemoaglutinación indirecta, o el que yo les marqué que siempre se hace, es el El método ELISA. de Ehrlich, ¿sí? Bien, diagnóstico patológico sería obviamente por una biopsia. Esto obviamente ya es mucho más específico, directamente ir a buscar al parásito a la fase adulta por la biopsia, ¿no? ¿Qué tiene como, hay veces de interferentes, tiene falsos positivos? ¿Cuándo se darían los falsos positivos? En la materia fecal, ¿no? Estoy hablando en la materia fecal. Dice que cuando se ingieren hígado crudo o mal cocinado. Bien, ¿eso no nos va a causar un daño a nosotros? ¿Por qué no nos va a causar un daño? Que yo consuma un hígado que esté enquistado de algún animal que consume ese hígado y que ese hígado tenga el enquistamiento. Yo lo consumo. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué no es? ¿Por qué es un falso positivo? Y porque podría ser otro parásito, No. ¿no? ¿Qué dije yo de los huevos? Importante es que se larven ¿dónde?
En el caracol. Un caracol. En el agua. Una vez que el huevo cae por la materia fecal al agua, recién va a pasar un tiempo, como mínimo 1 mes a 7 semanas, para que el huevo se larve, para que se genere la larva dentro de ese huevo. Entonces, si nosotros venimos y consumimos un hígado de un animal y tiene los huevos, no va a pasar nada. No nos va Solamente a lo pasar nada. elimina. Claro, los elimina por la materia fecal, pero no pasa nada, ¿sí? Eso es un falso positivo en el diagnóstico. Puede pasar. Y ustedes me van a decir, bueno, pero ¿por qué consumimos ese hígado con los huevos enquistados? Porque cuando hay una obstrucción en el animal, imagínense, nosotros nos duele, vamos al médico, pero el animal no. El animal tiene una obstrucción en el conducto biliar y los huevos no van a salir por la materia fecal, no van a salir hacia la primera porción del duodeno por el conducto, ¿sí? ¿Hacia dónde va a haber? Va a haber un regurgitamiento y va a ir los huevos al hígado. Ahí se va a producir enquistamiento, ¿sí? En el Bien. animal estamos hablando. Bien. Bueno, tratamiento. La fasciola hepática resistente a praziquantel. ¿Se acuerdan que yo les dije que hay algunos que hacían resistencia al praziquantel? Bueno, fíjense que si hace resistencia podemos ir a quién. ¿Qué podemos dar si se hace resistencia? No, hay veces no Bitonol. es efectivo. No es efectivo el praziquantel en estos casos. Bien, entonces, ¿qué se puede recurrir? Al bitonol. Bien, o si no, a la dehidroemetina, ¿sí? Cualquiera de esos dos, estamos bien si hay resistencia al praziquantel. No es el caso de la busqui, pero sí es el caso de la fasciola hepática. Y vamos a ir al último trematodo, que es el eschistosoma. El de Acá Manzoni. van a ver, sí, acá van a ver que eschistosoma manzoni, japonicum, hematobium, ¿sí? Vamos a ver la diferencia entre estos. Yo les pasé después unas imágenes para que las veamos. Pero vamos a ver primero la teoría y luego vamos a las imágenes y cómo se ven los huevos y la fase adulta. Ahora los quiero escuchar a ustedes, a ver qué dicen. Yo los voy a ir parando cuando vea que es algo importante. El que quiera. Vamos a empezar con la generalidad, Nicolás. Bueno, la generalidad de... ¿Quedó duda de lo que es fasciola hepática y fasciola busqui? Siempre recuerden, ciclo indirecto. Necesita que la materia fecal, el huevo caiga con la materia fecal en el agua dulce. Se desarrolle aproximadamente de 1 mes a 7 semanas. Una vez que está larvado, ¿qué hacemos? Sale del huevo, van a dar una larva que se conoce como miracidio, va a enquistar el molusco. Si estamos hablando de la fasciola hepática, el molusco es el caracol limnea, ¿sí? Una vez que se desarrolla ahí, va a generar un poroquiste. Dentro de ese poroquiste vamos a ver las larvas, que son larvas de radias, y luego va a desarrollarse a la última etapa, que sería cercaria. Va a salir la cercaria y va a enquistar en alguna planta que está en ese agua dulce. Por ejemplo, los berros suelen crecer en esas aguas dulces. Si venimos nosotros, consumimos eso y vamos a terminar de cerrar el ciclo porque nosotros le vamos a dar el hábitat, que sería conductos biliares, para que crezca la fase adulta. ¿Bien? Bien. Sí. Bueno, en cuanto al eschistosoma, ¿qué tenemos que saber acá? Que no son hermafroditas, o sea, tienen sexo separado, macho y hembra. Bueno, que producen una esquistosomiasis, que es la fiebre de los caracoles. Es importante en las zonas tropicales. Y bueno, como dijimos recién, hay 3 tipos de especies que se presentan en humanos, que es el Manzoni, Bien. el Japonicum y el Hematobium. Haematobium. Hematobium. Bien. A diferencia de ¿Estaría? lo que vimos, tampoco los huevos no tienen opérculo. Bien, algo que les quiero aclarar. El eschistosoma manzoni sería la esquistosomiasis intestinal. Anótenla por si la... igual tienen las imágenes que le pasé. El hematobium sería una esquistosomiasis que sería urinaria, ¿sí? Va al conducto urinario.
Y la esquistosomiasis japonicum va a ser lo que sería a nivel asiático, no lo vemos nosotros, pero también de tipo intestinal, ¿sí? Ya van a ver que vamos a hablar de las vénulas y todo eso acá, para que podamos encontrar, no se encuentra en cualquier lado a la fase adulta, ¿sí? Por eso les pasé la imagen, porque muchas veces la parte teórica les queda ahora, que uno se las lee, uno se la explica, pero pasan 2 horas y ya se olvidaron cuál era el que estaba en estas vénulas, en las vénulas mesentéricas, en cuál estaba a nivel urinario. Por eso es importante que veamos esa partecita de las imágenes. Bueno, ¿qué te dice con el Japonicum? Que dice que los machos miden alrededor de 15 milímetros y las hembras miden hasta 22 milímetros. Siempre más grande, como dijimos, la hembra que el macho, ¿no? Sí. Bien. Presentan espinas en su superficie y se caracterizan. Bien, las otras que presentaban en su superficie en el tegumento. Eran espiculados, ¿te acordás? Espiculados, sí. Bien, bueno. Sigan. Y bueno, y se caracterizan por desarrollar un largo útero. En su útero, entre 50 a 100 huevos al mismo entre 50 y 150 huevos al mismo tiempo. Los adultos viven en las venas mesentéricas. Bien. Y no sé qué dice, que los huevos poseen pequeñas Bien, laterales. eso es un caudal lateral, a veces difícil de observar, pero sí, presenta como un caudal lateral. El hematobium. Bueno, ¿qué te dice? Que su hábitat es en las venas de los plexos vesicales y pélvicos, por lo que se lo denomina achistosomosis urinaria. También se lo puede encontrar en las venas portas y mesentéricas, y que los machos miden entre 10 a 15 milímetros y las hembras entre 16 a 26 milímetros. Y pueden albergar hasta 100 huevos. Más o menos en la cantidad de tamaño y huevo no es mucha la diferencia, ¿sí? Es Pero parecido. sí la ubicación es distinta. Bueno, vamos al Manzoni. Los adultos, machos, miden entre 6 a 12 milímetros y las hembras de 7 a 17 milímetros. Y tienen un útero muy corto y alberga solo 4 huevos a la vez. Ahí está la diferencia entre los otros dos. Bien, siempre el Manzoni va a ser más chiquitito con comparación con los otros dos, por ende, menos oviposición, ¿sí? Bueno, ¿qué más teníamos? Dice que El hombre va a ser nuestro principal responsable de la transmisión en el Manzoni, que es el que más le tenemos que hacer relevancia a nosotros en el estudio. Una diferencia importante entre las especies, volvemos a repetir, tiene espículas bien desarrolladas en su cutícula, en lo que es el Manzoni. El Hematobium tiene espinas pequeñas en lo que es su cutícula y el Japonicum no tiene espinas, ¿sí? La vía de transmisión, la infección es transmitida por los caracoles de agua dulce. Vamos a ver después las imágenes. Y el ciclo. Empezamos con el ciclo. A ver, Nico, coméntamelo. dice que bueno, que las hembras fecundadas van a migrar contra la corriente sanguínea hacia los vasos más pequeños, donde ahí van a depositar los huevos. Dice que permanecen ahí y cuando se rompe la pared de las vénulas llegan a los tejidos donde dan origen a los granulomas. Después Sí. me dice que los huevos de Manzoni, de Japonicum, caen a la luz del colon y son eliminados con las materias fecales, y los de Hematoblum caen a la vejiga y se eliminan con la orina. Bien. ¿Y esto por qué será? Vamos a suponer que el paciente está infectado. Bien. Cuando está infectado, ¿dónde vamos a tener la fase adulta? Macho y hembra. ¿En cualquier lado? No. Vamos a tener en los vasos. En los vasos mesentéricos, si estamos hablando de quién. Del
del chistoso Ja- del Japonicum. Japonicum, ¿sí? Del Bien. Japonicum. ¿Puede ser del Hematobium? No. Sí, sí puede ser porque también... Puede ser, sí, Pero, puede ser, pero por lo general siempre son plexos vesicales, ¿sí? sí. Y pélvicos. Por eso va a ser una esquistosomiasis urinaria. ¿Y dónde lo puede encontrar entonces al hematobium? ¿Cuál sería la muestra que yo tengo que recolectar para encontrarlo? De orina. Exactamente. En cambio, el Porque Manzoni y el se eliminan Japonicum, por orina. Los bien, otros dos se eliminan por materia fecal. y eso de que depende de dónde esté en la fase adulta, macho y hembra, dónde están copulando, en las vénulas, en qué tipo de vénulas o en qué tipo de plexo. Ahí va a ser su hábitat. Entonces eso recuerden, ya lo van a ver en la imagen, dónde está señalado uno, dónde se ubica el otro, ¿sí? Ahí van a estar macho y hembra copulando y por ende, dónde van a liberar los huevos, va a ser donde yo voy a encontrar, bueno, ¿a quién voy a encontrar en materia fecal? Al Manzoni, al Japonicum. ¿Y dónde puedo encontrar en orina? Porque está a nivel pélvico, en las vénulas pélvicas, voy a encontrar al hematobium. Bien, ahora vamos a ver cuando estos se eliminan por orina, como te dice ahí el hematobium, los huevos salen principalmente embrionados, necesitan caer al agua para romper y dar salida a la primera fase larvaria o miracidio. Tienen una forma ovalada, están cubiertos por cilios que les permiten moverse activamente por ese agua para buscar al caracol, que es el huésped intermediario. Nuevamente tenemos un huésped intermediario. En los tejidos de este caracol, el miracido se va a transformar a una segunda larva, que es una larva inmóvil, llamada esporoquistes, que es el esporoquiste madre o primario, el cual va a aumentar de tamaño, se va a reproducir, va a dar origen a una segunda generación de esporoquistes, que son los esporoquistes hijos o secundarios. Este último tiene movilidad, va a invadir otros sitios del caracol y va a formar en el interior de este caracol, va a formar la última fase, que serían las cercarias. Las cercarias ya salen del molusco, como anteriormente vimos en la fasciola, salen del molusco y van a nadar libremente hasta encontrar un huésped definitivo. ¿Cuál es la diferencia acá con respecto a la fasciola? ¿Se pueden dar cuenta algo? Sí, en la forma en que se transforma el miracidio. Bien, esa sería una, porque Una. acá tenemos un esporoquiste primario y un esporoquiste secundario. El Y la primario otra sería estaría... Y que algo se transforma. muy importante, que cuando sale lo Claro, que es la cercaria, no hace falta que enquisten una planta. En la piel intacta de la persona que pasa por ese agua contaminada, puede penetrar en la piel intacta sin ningún tipo de lesión, puede penetrar este patógeno, ¿sí? y creo que otra también es que cuando se encuentra en el caracol, el miracidio se transforma en su segunda forma larvaria, que es inmóvil también. Claro, la primera forma larvaria, o sea, la primera forma del esporoquiste, que sería la que le sigue al miracidio, ese esporoquiste primario es inmóvil. El esporoquiste secundario ya presenta movilidad, lo que hace que penetre a otras partes más profundas del caracol. Cuando penetra a otras partes más profundas, se sigue desarrollando y termina por desarrollar la última fase, que serían las cercarias. Las cercarias ya tienen movilidad, pueden salir del caracol y atravesar cualquier piel intacta, ¿sí? Bien. Esa es una diferencia. Bueno, ¿por qué? Porque tienen la capacidad de las cercarias de eliminar con sustancias líticas, colagenasas, hidrolasas, ¿sí? De adherirse y penetrar también. Bien, van a adherirse, van a penetrar al tejido. Fíjense que buscan lo que son los conductos linfáticos. Caen a la circulación y llegan a nivel del pulmón, donde crecen, van a pasar corazón izquierdo, finalmente por los capilares mesentéricos llegan a lo que es el sistema venoso porta y allí se van a desarrollar hasta completar su madurez. ¿De qué se van a diferenciar? ¿A dónde, a qué vasos mesentéricos? Si caen a vasos mesentéricos o vasos pélvicos, ¿sí? Ahí va a ser la diferencia. Bien. La clínica. Vamos a la clínica. ¿Qué te dice? Dice que Característicos. Ustedes piensen, si es un tipo de larva que va a penetrar la piel, ¿sí?
Va a ¿Qué generar vamos una qué va a lesión pasar? cutánea. Exactamente, va a haber esa lesión característica, máculas, pápulas pruriginosas, ¿sí? Bien, como si fuera una dermatitis o una urticaria. Bien, ¿qué más tenemos? Que dice que también cuando tienen su paso por el pulmón, pueden ocasionar tos y hemoptisis. Ujú. Bueno, después también otros síntomas como malestar general, anorexia, dolor abdominal. Bien, todos síntomas generales, ¿no? Hasta Sí. el momento ahí dolor abdominal, anemia. Bien, ¿qué Eso sería en una sería en fase una fase inicial. Bien, fase inicial o prepatente? Todavía el parásito no se alojó en el sitio del hábitat, o sea, no está creciendo. Vamos a la fase aguda. En la fase aguda, dice que ocurre alrededor de un mes después de la infección. Y bueno, está acompañada de fiebre, escalofrío, sudoración, diarreas. Dice que pueden tener diarreas dolorosas con sangre y mucosidad e Bien, y inflamación en el... algo muy importante que agarraba y ingresaba por los vasos linfáticos, o sea, va a haber linfadenopatía seguro en esta fase aguda, ¿sí? Sí. Bien, la fase toxémica. Dice que ya presentan un exantema generalizado, que bueno, esto corresponde a la maduración de los vermes o gusanos en las Ya primeras hay oviposición, o sea que ya lo tenés al parásito que la fase adulta, ¿verdad? Macho adultas y sin hembra madurar. copulando en los lugares donde corresponde. Bien, ¿qué más tenemos? Dice que este cuadro se... Es importante eso que se acuerden, se desarrolla lo que es fiebre de Katayama, ya vamos a hablar porque es una eosinofilia, fiebre marcada, eh, depende de la ubicación donde se encuentra el parásito, va a ser otros síntomas que van a acompañar a esa fiebre de Katayama. Bien, Dice que se acompaña de leucocitosis, bueno, y eosinofilia, aumento de por las supuesto, transaminasas y la bien, fosfatasa alcalina. bien. Recuerden esos dos otros componentes, otros análisis que nos podemos ayudar en lo que es el diagnóstico de esta parasitosis es la afección hepática, ¿sí? Sí. Las transaminasas, la FAL, leucocitosis, eosinofilia marcada. Bien, vamos a la infección por el hematobium, que era algo diferente. El Claro, hematobium iba a los plexos. se eliminaba por orina los huevos. Ujú. Dice que la clínica va a estar limitada al área genitourinaria, puede presentar hematuria, dolor pélvico y disuria. Ujú. Eh, Por supuesto que acompañado de síntomas generales, nunca limiten todo esto. O claro, sea, fiebre, escalofrío, sudoración, todo eso vamos a acompañar siempre en todo proceso de fase aguda de una parasitosis, ¿sí? Y por supuesto vamos a acompañar con síntomas más específicos en el área genitourinaria. Por supuesto, disuria, dolor pélvico, ¿qué otra cosa podemos tener aparte de esto? aparte de lo que me nombraste, Dolor al coito, ¿sí? Todas esas cosas se pueden tener. La fase crónica. la fase crónica dice que ya existe presencia de los huevos en diversos tejidos y se produce la formación de los granulomas y de fibrosis secundaria. Bien, fíjense si el parásito pone los huevos y estos huevos llegaran a nivel hepático, de hecho llegan a nivel hepático, uno de los lugares donde llegan más importantes a nivel hepático, el Manzoni sobre todo. Eh, Díganme, ¿qué es lo que vamos a ver? Aparte de todo acompañado de las transaminasas, la FAL, la bilirrubina, etcétera. Cuando llega un huevo y se va enquistando a nivel hepático. Va a generar fibrosis. Bueno, pero antes de llegar a la fibrosis, ¿qué tenemos? La formación de granuloma. ¿Qué es el granuloma? Es una masa, digamos, que
se forma. ¿El granuloma nos beneficia en un punto a nosotros, chicos? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué creen? Al Sí, porque es principio, cuando el sistema inmunológico intenta aislarlo, digamos. bien, eso es importante. Al principio, un granuloma nos favorece a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros lo localizamos en un solo sitio sin movilidad, para que no se mueva el patógeno. Y hacemos que la respuesta inflamatoria venga. Vienen macrófagos, los macrófagos empiezan a conglomerar porque no pueden atacar al parásito y forman células multinucleadas. Las células multinucleadas constantemente están activando leucocitos. Los leucocitos van a formar lo que es una corona radiante con células B alrededor y ese va a ser nuestro granuloma consolidado. El tema es que lamentablemente va alterando la arquitectura. Al alterar la arquitectura, ya esa parte del hígado va perdiendo la función. Cuando va perdiendo la función, vamos a estimular células musculares, vamos a liberar la formación de fibroblastos y colágeno al tejido, lo que va a llevar al punto de una fibrosis donde teníamos el granuloma. ¿Se entendió? Sí. Bien. O que no quede, ustedes cuando expliquen, que no quede en forman granulomas y fibrosis. No, hablen de ese granuloma, de cómo se da, cómo se afecta el hígado. Obviamente que vamos a ver cuando el hígado se va afectando las transaminasas, la FAS, la bilirrubina. A medida que el hígado va perdiendo su función, recuerden que el hígado es un órgano donde se produce la síntesis de las proteínas. Vamos a ver disminución de las proteínas, sobre todo de la albúmina. Todos esos estudios nos ayudan a nosotros a ver la función hepática, ¿sí? Y esa formación de granulomas. Bueno, el diagnóstico. Dice que el diagnóstico se puede hacer o sea, epidemiológico, que bueno, como ya sabemos, por las áreas de procedencia, y dice que se precisa el contacto con aguas posiblemente contaminadas. Bueno, ese cuando vos hablas de un diagnóstico epidemiológico, hablas de la zona que es cercana a ese foco, ¿no? Donde vos ya sabés que vas a encontrar a ese molusco, al limnae, a ese caracol del género limnae, y que hay presencia de qué? De agua estancada, cálida. Ya se hizo estudios sobre ese agua y se sabe que hay cercarias de esta especie. Entonces vos ya sabés que toda la gente que vive alrededor de esa zona se hace un diagnóstico epidemiológico, ¿sí? Vos Sí. viendo la función hepática, ya sabes que si el niño tiene afectado la función hepática y vive en esa zona donde ya está diagnosticado por la epidemiología, listo, el diagnóstico ya se hace, ¿sí? Simplemente con la epidemiología, nada más que eso. Pero podemos hacer un diagnóstico clínico. ¿En qué consiste? El diagnóstico clínico, bueno, podemos evaluar, como recién dijimos, a nivel del hígado, las Ajá. transaminasas, todo lo que nos puede orientar. Después también se puede hacer una exploración abdominal, tratando de ver si hay alguna hepatomegalia o una esplenomegalia. Bien. Y eso sería, bueno, un diagnóstico clínico. Vamos a lo que sería microbiológico, que sería un Parasitológico. diagnóstico parasitológico. Bueno, en este caso, si yo pido un parasitológico seriado o único, ¿a quiénes voy a buscar? A la esquistosomiasis que sean intestinales, como son la Manzoni y el Japonicum. ¿Sí? Por materia fecal. Claro. Bien. Y en caso de que esté en presencia de una esquistosomiasis hematobium, y bueno, voy a buscar Orina. la orina, ¿sí? Bien, ¿qué más? Estamos, ¿no? Se Sí. recomienda el método de concentración. Si estás trabajando con materia fecal, se recomienda el método de concentración, que es el CATO-CAT. Ya vamos a ver ese. Es inespecífico, pero sí se sigue haciendo. Y otro de los estudios sería directamente por solamente en las esquistosomiasis intestinales, que es el Manzoni y el Japonicum, por biopsia de la mucosa rectal. Bien, y los indirectos, que son todos por métodos, por ejemplo, como el ELISA,
¿sí? En Que el ahí lo ISO. tienen marcado ELISA, fijación de complemento. Siempre es indirecto porque buscamos la presencia de anticuerpos contra los componentes de este parásito. El tratamiento. Uy, se me salió el tratamiento. Dice que para, Praziquantel. sí, praziquantel para todas las especies de esquistosoma. ¿Qué hace el praziquantel? ¿Qué haría? Le Dice dije que que iban a ver la explicación después. induce el flujo de iones de calcio a través del Bien, tegumento. activa, el praziquantel logra activar canales de calcio y lo que hace al estimular los canales de calcio va a haber un Sí. incremento o un daño al tegumento del parásito, ¿sí? Y cuando ingrese el calcio, ¿qué va a hacer? Va a sufrir una contracción Ajá, y va a eso haber lo... una contra. Bien, acuérdense que voy a estar activando lo que es el potencial de membrana, de esa membrana del parásito. Entonces voy a generar una contracción en el parásito, ¿sí? Bien, ¿algo más nos quedó? No, no Dice nos que quedó nada. no tiene efectos secundarios en cuanto al praziquantel, que son Ujú. escasos y pasajeros. Que se pueden Sí, presentar como son... todo medicamento, cefalea, náuseas, alguno, dolor abdominal, diarrea. Bien. La prevención, ya lo habíamos dicho, Hay que... eliminar de alguna u otra manera los caracoles de este medio, ¿no? De las aguas dulces. Y el control, repetimos lo mismo. Mira, ¿sabe Personas qué que sean, te voy a contar? Hablando de sí, eso, un tío mío una vez fue al dique y está lleno de caracol. Y, sí. y bueno, él se lastimó la pierna y así a los días se le empezó como a necrosar toda la pierna, digamos, Ay, mira, desde sí, la rodilla para abajo, pero le dieron antibiótico, pero no saben qué fue lo que le causó eso, digamos. claro. Pero lo está bien ahora, ¿no es cierto? Sí, no, está bien, pero ahí justo estaba leyendo recién también lo de las actividades acuáticas y eso tiene mucho que ver, Tal digamos. cual. Igual, ¿sabés dónde, en qué zona se suele ver? En Catamarca, este tipo de caracol. Ah, ¿Sí? Bien, vamos a terminar con las fotos que les mandé. Yo creo que está bastante claro, bastante simple. No les paso los Word, porque los Word son completos. ¿Vieron como vieron en bacterias? Que sí, empieza desde el método a desarrollar todo. Bueno, no quiero eso. Yo quiero que ustedes sepan lo básico, lo importante para lo que es la... Y fíjense que tampoco es tan básico, porque terminan de completar la idea que necesita el profesor, que es que ustedes sepan dónde voy a encontrar ciclo, característica del parásito, diagnóstico, tratamiento y si hay algún método de prevención o control que ustedes puedan contestar. En el que yo les mandé, las últimas fotos que le mandé, se la mandé toda a Nicolás o también te mandé, Fernando. Sí, sí, me mandó las fotos. Bien. Bueno, ¿qué pueden decir acá? Vamos a ubicarnos en la imagen. en el ciclo, digamos, la imagen que tiene el ciclo. ¿Sí? La primera, fíjense los huevos del Schistosoma manzoni, Japonicum, Hematobium. Fíjense que los puedo encontrar en ese, pero el Hematobium, ¿se acuerdan que hemos dicho que no es característico en los plexos mesentéricos? ¿Sí? Sí. Sí, a nivel pélvico. Así que por eso van a ver que lo vamos a encontrar en orina. A los otros dos, Japonicum y Manzoni, siempre en heces. Bien, segundo, el huevo va a eclosionar, va a liberar el miracidio, va a caer en el agua el miracidio, va a penetrar al caracol, que si estamos trabajando con qué tipo. ¿Cuál tendríamos acá? El manzón y el japónico. Bien, va a caer en el caracol y va a penetrar al tejido del caracol. ¿Qué vamos a ver acá en el caracol? Vamos a formar los esporoquistes. ¿Se acuerdan de los esporoquistes? Sí, Primera tenía. fase, segunda fase. Ujú. Por eso le dice entre paréntesis generaciones sucesivas. La primera fase de poroquistes es inmóvil
se va reproduciendo, va creciendo, va a generar la segunda fase de poroquistes, que es la móvil. Va a salir de ahí la siguiente larva, que en realidad se conoce como cercaria, la última etapa. ¿Se acuerdan? Sí. Bien, se libera la cercaria. Esta va a nadar, va a llegar al agua, va a nadar y puede penetrar piel intacta, ¿sí? Una vez que penetra la piel intacta, va a caer ¿hacia dónde? Va a ir a dónde cae. Primero, ¿qué es lo que quiere llegar? A los vasos linfáticos. A la Cae circulación. de los vasos linfáticos a la circulación. Importante de la circulación, atravesar pulmón. Si Pulmón y logra corazón. atravesar pulmón y corazón, finalmente va a caer a todos los capilares mesentéricos y allí se va a dirigir hacia dónde sería su lugar, ¿sí? A nivel pélvico o a los vasos mesentéricos directamente. Bien, ¿estamos de acuerdo en eso? Sí. Bueno, vamos a la siguiente imagen, esta que les quería hablar. A ver, ¿qué les dice? ¿Qué entienden de ahí? Vasos mesentéricos superiores, por eso le dije que no es en cualquier vaso mesentérico. Vasos mesentéricos superiores, siempre el Japonicum. Vasos mesentéricos inferiores, el Manzoni. ¿Bien? ¿Queda claro eso? Sí, y ahí afectan a distintas partes también. Exactamente. Entonces, cuando uno ve, el médico va a ir con la imagen a buscar, si estamos sospechando del Japonicum, vamos a los vasos mesentéricos superiores. Si no, vasos mesentéricos inferiores, se ubica el Manzoni. Bueno, y vamos a ver la descripción del ciclo. Acá más o menos ya lo vimos, pero bueno, vamos a volver a tocarlo para que ustedes vean. Los huevos del esquistosoma se van a eliminar ya sea por heces o por materia fecal o por orina, según sea la especie. El huevo va a eclosionar, va a liberar el miracidio tiene la capacidad de nadar, penetrar a un huésped intermediario, donde se va a desarrollar sí o sí, necesita huésped intermediario. En este caso, un caracol específico, ¿sí? El caracol incluye dos generaciones de esporoquistes, que ya la vimos, para luego generar la producción de las cercarias, la última fase. Como cercaria ya va a salir del caracol, va a nadar, va a penetrar la piel de un huésped, por ejemplo, de un humano, y va a mudar, lo que significa que va a cambiar su conformación. Va a mudar y va a generar colas bifurcadas. Las colas bifurcadas se va a convertir en lo que se llama como que Entonces, esquistomulas. ¿Sí? ¿Estamos de bien. acuerdo? Sí. Las esquistosomulas van a migrar a través de la circulación venosa, acuérdense, pulmón, luego corazón, y van a ir a caer a los vasos, a la circulación. Luego de ahí van a llegar por vena porta al hígado o y esas vena porta al hígado pueden atravesar a los que serían vasos mesentéricos superiores o llegar a los vasos mesentéricos inferiores. ¿Sí? ¿Estamos de Bien. acuerdo? Sí. Bueno, los gusanos adultos, machos y hembras, recuerden que no tenemos hermafrodismo, tenemos sexo separado, van a copular y van a residir en su hábitat, que serían las vénulas mesentéricas. Según sea la especie, para el Japonicum, vasos mesentéricos o vénulas mesentéricas superiores. Manzoni, vénulas mesentéricas inferiores. Y Alematobium, plexos venosos vesical y pélvicos, de lo que es la vejiga. ¿Quedó claro? Sí. Listo. Vamos con la otra. Acá van a poder ver las imágenes, porque esto es característico que se vea, eh, vieron como en forma eh, en forma cóncavo, yo siempre les dije que es como que salía algo de ahí, de esa forma cóncavo. En realidad es macho y hembra, siempre están así, copulando en esos vasos, ya sean mesentéricos superiores o inferiores o a nivel pélvico. Una vez que hay la copulación, recuerden que el macho suele morir después de la copulación. Y fíjense que si los tuviéramos separaditos, veríamos esto, ¿no? La hembra por separado, macho por separado, el macho siempre más grueso, pero Más la hembra chico. mucho más larga la hembra, ¿sí? Y en cuanto a los huevos,
¿qué habíamos dicho de los huevos? Dijimos algo muy importante, la diferencia entre el huevo de una y el de la otra especie. El Manzoni, que lo tenemos, ¿dónde está el Manzoni? Tenemos abajo el Manzoni y quién más, el Hematobium. El Manzoni presentaba desarrollo de la cutícula bien desarrollada con las espinas. El Hematobium tenía espinas pequeñas, espiculadas, quiero decir, y el Japonicum no presentaba, si lo ven es bien redondito, ¿sí? Sí. Y si ustedes amplían la imagen, no se ven el tegumento bien separadito. Eso sucede en el Japonicum. Bien. Y para que presten atención un poquito nada más, vieron que tiene las ventosas oral, ventosa ventral, faringe, el tubo intestinal, digestivo, tiene testículo, poro genital masculino, ovario o tipo útero, poro genital femenino, sería glándulas vitelógenas. Todo esto que tiene estamos hablando de quién. Cuando decimos esto, los trematodos, ¿cómo tendrían todo su tubo digestivo? ¿Completo o no tanto? Incompleto. Ajá, porque ¿quiénes tenían completo desde boca hasta ano? Los nematodes. Perfecto. Vieron que por eso les quería hacer leer, si bien tiene faringe, de la faringe pasamos directamente al tubo intestinal. No estamos hablando de otros componentes, no hablo de boca, poro anal, no se habla de nada. En cambio, en los nematodos sí se habla de todo eso. La boca trilabiada, etcétera, etcétera. Hay veces los labios son cortantes en los nematodos. Acá no dijimos nada de eso. Bueno. La forma evolutiva, como podemos ver, las cercarias, ¿se acuerdan que las cercarias habíamos dicho que tenían una cola bifurcada? ¿Sí? Ahí está nuestra cercaria, que es con la cola bifurcada y es así como va a penetrar la piel. El macho adulto, solo, sin la hembra, y acá abajo tenemos con la hembra que está en el canal ginecóforo, ¿sí? Ahí está alojada la hembra, haciendo lo que sería la copulación. Y luego tenemos del otro lado nuestro miracidio, que va a ser el que va a nadar hacia generar hasta inquistar al molusco. Claro. Bien. Manzoni, Japonicum, vénulas mesentéricas del intestino, o sea, la enfermedad, ¿qué es lo que vamos a ver? Enfermedad Hepático. esplénica, ¿sí? Hepática, sobre todo esa afección a nivel hepático. Bien. En cambio, la otra, que sería el hematobium, lo que se ve afectado sería la vejiga. Vamos a hablar de esa respuesta por parte de la respuesta inmune. Fíjense que siempre estos parásitos hacen en la primera etapa de infección, empieza aproximadamente a las 3 semanas. ¿Qué vemos? Un aumento de los interferones gamma, la llegada de las primeras células de la respuesta inmune que son los macrófagos. La eosinofilia. Y podemos ver la ayuda de los T helper 1 en esta etapa. Pero ¿qué va a hacer el parásito? El parásito desvía hacia un T helper 2 con aumento de eosinofilia y macrófagos activados, ¿sí? Cuando entra en la etapa de T helper 2, ¿por qué llegó a la fibrosis? ¿Qué pasaba en la T helper 1, T helper 2? Se diferencian ahí. Bueno, pero sí, ¿qué hace un T helper 1 y qué hace un T helper 2? Un T helper 1, Secreta. ayuda, fíjense, un T helper 1 ayuda a nuestro sistema inmune para una respuesta celular, mientras que un T helper 2 ayuda a nuestro sistema inmune para una respuesta humoral. ¿Ustedes creen que es efectivo la etapa humoral? ¿Tener No. anticuerpos? Sí. ¿Totalmente efectivo?
Yo creo que no. No, porque ya acá en la etapa T-helper 2 tenemos el granuloma. Y si está el granuloma, ¿para qué te sirven los anticuerpos? No, ahí necesitamos activación celular y no la tenemos con un T-helper 1. Ya estamos en la etapa crónica, donde ya tenemos un T-helper 2 que favorece una etapa humoral y ya no hay que hacer eso, porque tenemos el granuloma, está recubierto con nuestras células de protección. Tiene la corona que se conoce como células B, coronas de B, que protege al granuloma, lo que lleva a que tener anticuerpos no nos sirve como respuesta para el patógeno. No es efectiva el T-helper 2 cuando ya existe granuloma en la etapa crónica. ¿Queda claro? Por eso lleva a una fibrosis. Bien. Bueno, la maduración del gusano ocurre en los vasos sanguíneos, requiere de señales derivadas del huésped aproximadamente de 4 a 6 semanas después de la infección. Hay una maduración sexualmente de pares de gusanos que se mueven hacia los vasos mesentéricos y allí se genera la oviposición. Fíjense el tiempo, aproximadamente de 4 a 6 semanas después de la infección. Los esquistosómulas, la esquistosómula se llama cuando entró en nosotros, en el organismo se llaman esquistosómulas. Bueno, ¿qué les dice en cuanto a lograr atravesar y generar? ¿Qué producto genera? Genera productos, moléculas de secreción, la misma presencia del tegumento ya es dañino para nosotros. ¿Qué me dicen? Algo muy importante que hacían ellos. Modulan directamente el sistema hemostático. Bueno, pero me voy a que, ¿cómo lo hablarías esto? Ellos liberan productos de secreción. ¿Qué más? El componente del tegumento de la pared del parásito tiene componentes para activar nuestra respuesta inmune y hacer que nuestro T-helper 1, por eso les quería hacer ver la imagen anterior, favorezca hacia un T-helper 2, porque es la misma componente o sustancia que tiene el tegumento lo que hace que nosotros digamos, no, tenemos que sintetizar anticuerpos, que los anticuerpos vayan contra los componentes del tegumento y se genere lisis cuando se active lo que sería el sistema de complemento vía clásica, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿qué pasa? Una vez que el parásito ya llega a esto, nosotros empezamos a sintetizar anticuerpos, el parásito empieza a hacer la formación de granulomas con la llegada de más macrófagos. O sea, activando la llegada de más macrófagos, va a generar las células multinucleadas alrededor del parásito, formando la primera etapa de nuestro granuloma, ¿sí? Bien. Fíjense que va a inhibir, cuando va pasando por lo que sería el sistema, la sangre, la circulación, va alterando ese sistema hemotático. ¿Por qué? Porque empieza a inhibir la formación de los coágulos. Bien, eso es importante. Ustedes no lo vieron, yo no sé si se las pasé al último. Genera componentes que son anticoagulantes. Entonces, fíjate que como respuesta en la circulación podríamos hacer nosotros, cuando llega algo al torrente sanguíneo y que no forma parte de eso, ¿qué hacemos nosotros? Con las células, con todos los componentes que tenemos, las plaquetas, no se activan, no generan un coágulo, no consolidamos en la pared y lo aislamos en ese sitio Sí. a cualquier componente extraño, sí, pero como ellos tienen anticoagulantes en su propio tegumento y liberan sustancias anticoagulantes, Van a inhibir. favorece a que ellos lleguen a sitios, claro, favorece que ellos lleguen a sitios de, por ejemplo, a nivel de los vasos mesentéricos, o sea, tuvieron que atravesar varios tejidos, lograr estar en ese torrente sanguíneo sin ser destruido, para luego llegar a su sitio o a su hábitat. Si ellos van hacia los vasos mesentéricos superiores, bueno, lograron atravesar todo el torrente sanguíneo, todo nuestro sistema de coagulación, todas las células que tenemos en la sangre, evadieron todo eso para llegar al sitio donde tiene su hábitat, ¿sí? A eso me voy. Es importante tener en cuenta esto del parásito,
cuando ustedes hablen de la patogenia y le digan, bueno, pero ¿cuál es la patogenia? ¿Cómo llegó a hacer ese daño en ese tejido? Y den todo lo que, o sea, hablen de los componentes. Bien, no hace falta que ustedes sepan todas las moléculas que secreta el parásito, no hace falta, pero con que ustedes sepan, bueno, en el tegumento tenemos componentes que activan al sistema inmune con la formación de anticuerpos, secretan enzimas que van a alterar el sistema hemostático, liberan componentes anticoagulantes, o sea, con eso ya basta para hablar de la patogenia, ¿sí? Bien. Bueno, ese pasaje del huevo al intestino, vamos a ver qué sucede acá. Aproximadamente la mitad de todos los huevos depositados nunca llegan al intestino, sino que son arrastrados hacia el hígado, donde van a provocar una fuerte inflamación granulomatosa caracterizada por una infiltración por macrófagos, eosinófilos, células T helper, o sea, auxiliares, T helper tipo 2, con activación alternativa de los macrófagos, con proliferación adicional de los fibroblastos y generación de la matriz extracelular. Conclusión, ¿qué estoy formando? Un granuloma, ¿sí? Bien. Factores que promueven a la extravasación. El parásito lo que hace es generar la angiogénesis, porque ustedes me van a decir, bueno, pero ¿cómo pudo el parásito lograr atravesar tantas barreras que nosotros tenemos en el sistema? Tanto la piel, acuérdense que la piel es una barrera física, los microorganismos que nosotros tenemos en la piel como flora normal, que es el Staphylococcus epidermidis, o sea, logró atravesar la barrera microbiológica y logra atravesar la barrera química. O sea, ¿qué son la barrera química? Los componentes que nosotros tenemos para atacar cualquier cosa que llegue a la sangre. Logró atravesar todas estas barreras para ubicarse en su sitio correcto, si son vasos mesentéricos, si es a nivel pélvico. ¿Cómo logró hacer esto? Porque genera componentes que activan la angiogénesis, la formación de nuevos Función de vasos vaso. sanguíneos, ¿sí? La formación de nuevos vasos sanguíneos, libera factores anticoagulantes, ¿sí? Todo eso favoreció a que logre llegar al sitio donde su sitio va a ser el hábitat, algún vaso mesentérico, a nivel pélvico, ¿sí? Incluso llegar al hígado, como les dice ahí arriba, la mayoría de los huevos no son liberados del Manzoni y del Japonicum, que sería, recuerden, que es a nivel de los vasos mesentéricos, tanto el Manzoni como el Japonicum, que estos huevos no lleguen hacia lo que sería intestino, sino sean arrastrados por lo que es vena porta hacia el hígado, ¿sí? Bien. Bueno, y relacionado, lo vamos a relacionar a la esquistosoma con el paciente con HIV. A ver, ¿qué les dice? Creo que es la última que les mandé. No, después tenemos la patogenia y la manifestación clínica. ¿Qué les dice acá Nicolás? Dice que el mayor riesgo de contraer el VIH en mujeres refleja los cambios físicos locales causados por los huevos de esquistosoma en los genitales femeninos. Ujú. Dice que el secuestro de los óvulos dentro del tejido mucoso de la vagina y el cuello uterino conduce a ulceración, erosión y la formación de pequeñas lesiones cervicales, como parches arenosos amarillos y granulosos. Bien. A Pero ver que cómo. aumentan, o sea que la esquistosoma aumenta el riesgo de contraer VIH. ¿Por qué? Sobre todo, ¿quién sería ahí el que favorece a que se... El, el ¿Cuál sería hematobium. el hematobium? El hematobium es el que va a favorecer a que los huevos lleguen hasta esta zona a nivel genital. Si los huevos llegan, se van a depositar y entre comillas, ¿no? Van a generar como un quiste en esa zona, ¿sí? Al generar ese quiste en esa zona, va a hacer que no se pueda desarrollar la ovulación correcta, ¿sí? El tejido se va a alterar a nivel vaginal, va a haber ruptura del tejido por esos quistes que se van formando
y por los óvulos que no se pueden liberar normalmente, y es una zona donde va a haber una erosión, durante el acto sexual va a ser más frecuente una transmisión, ¿te das cuenta? Bien. Por la misma zona lesionada. Bien, ¿qué más tenemos? La Nada más. patogénesis. Ah, mira, ahí te dice, asociada al Manzoni con cáncer de vejiga, tal cual. Bueno, y vamos a la patogénesis, creo que ya hablamos algo. Migración de los huevos. La migración de los huevos, atrapamiento en lo que es, ya sea, por ejemplo, a nivel hepático, si han sido Serían atrapados los huevos, arrastrados por la vena porta, ajá, van a hasta el hígado. producirla. Claro. En el hígado van a estar ahí como atrapados, si se quiere, y van a generar esta respuesta inflamatoria que llega de macrófagos, células activadas, linfocitos colaboradores o auxiliares de helper 2, con eosinofilia marcada. Los huevos van a secretar componentes, ¿sí? Que van a activar a la respuesta inmune que pase de un T helper 1 a un T helper 2, que ya no es efectiva, ¿sí? Estos componentes, ahí justamente te dice, los huevos secretan glicoproteínas, que va a hacer que pases de una respuesta T helper 1 a un T helper 2. La T helper 2 favorece aún más que quede formado La, y consolidado el el granuloma, gran, ¿sí? El granuloma como última etapa sería la fibrosis, porque altera la arquitectura hepática y se va generando fibroblastos y colágeno, ¿sí? Con lo cual me lleva a la formación de la fibrosis. Fíjate que te dice en el intestino, en el hígado y en la vejiga, ¿sí? Dependiendo si es en el hígado, ulceración, sangrado intestinal, cicatrización, por supuesto. Si es en el hígado, la fibrosis periportal, varices esofágica, hipertensión portal, por supuesto, siempre que se ve afectada su arquitectura va a haber una hipertensión portal. Y la vejiga, inflamación y puede llevar a cáncer de vejiga, ¿sí? Que ya lo habíamos nombrado previamente. Vamos a una inflamación aguda, a una infección que es aguda y qué sucede en la infección crónica. A ver, lo último. dice que la infección aguda puede ser por dermatitis por cercaria, que es la picazón del nadador. Claro, porque acá que habíamos dicho que atraviesan las cercarias que tienen las colas bifurcadas, atraviesan la piel Penetran intacta la piel, y genera lo que se conoce como, las pápulas, bien, pero cuando lesiones de llega el parásito adentro, ¿cómo se llama? Esquistosómulas, ¿sí? esquistosoma. Las esquistosómulas, una vez que ingresan adentro, ya la piel se ve afectada con la presencia de erosión, de pápulas. Bien, lo que se conoce que acompaña la eosinofilia, malestar general, con la La, linfadenopatías, que es el síndrome de fiebre de Katayama, ¿sí? bien, Ahí les dice, fiebre, escalofríos, mialgias, artralgias, cefalea. Las entonces, artralgias y las mialgias acompañado de linfadenopatías, ¿sí? Recuerden, la cefalea y las tos secas. ¿Te acordás que puede haber en cuando el pasa paso por por el pulmón? pulmón, claro. Exactamente. Infección crónica. Ya es el macho y hembra en su sitio, en su hábitat. Claro, puede producir infección intestinal, Claro, diarrea. si es la esquistosomiasis intestinal, hablamos de diarrea, dolor abdominal, hemorragias. Si es la enfermedad hepatoesplénica, vemos fibrosis periportal, Esplenomegalia. esplenomegalia, ¿sí? Bien, por pulmón, la disnea, la hipertensión pulmonar, si es Todo, a claro. nivel, si es el hematobium, si es el hematobium, vemos a nivel glomerular, ¿sí? Una Sí. enfermedad glomerular, la proteinuria, puede llegar a afectar a nivel renal y generar un síndrome nefrótico. ¿Qué es el síndrome nefrótico? El síndrome nefrótico es cuando hay demasiada orina proteína en la orina. Bueno, pero lo mismo si es el síndrome nefrítico, no sería una buena definición.
Claro, En el o sea, síndrome, en el síndrome nefrótico o nefrítico tenés que pasar por una alteración de la membrana glomerular. Si vos alterás la membrana glomerular, ya sea inmune o no inmune, se engrosa, se pierde lo que sería la carga del glomérulo y el glomérulo cuando pierde la carga, pierde la selectividad. Acuérdense que son membranas. Deja pasar, entre los componentes que deja pasar son las células que se pueden deformar, los glóbulos rojos, pero también deja pasar las proteínas, porque el glomérulo, ¿por qué repele las proteínas? Por carga, porque las proteínas son de carga sí. negativa y el glomérulo está cargado Y negativamente. puede ser porque sean grandes también las proteínas. No, las primeras proteínas que pasan en una glomerulonefritis es las proteínas más pequeñitas, que es la albúmina, es la primera proteína que va a pasar. Cuando ya el glomérulo deja pasar proteínas bastante grandes, que ya son los anticuerpos, la inmunoglobulina, ya estás hablando de un daño renal irreversible. Claro, Para que el glomérulo deje pasar los anticuerpos, ya el daño renal es irreversible. porque las Eh, filtra. claro, son las que no tendrían que pasar, las últimas que tendría que dejar pasar el glomérulo es los anticuerpos. Bueno, obviamente si deja pasar glóbulos rojos, que son los que se van a deformar, fácil de deformar, porque acuérdense que son discos bicóncavos, fácil de atravesar capilares muy pequeñitos. Se pueden deformar y luego volver a tener su biconcavidad. Así que se pueden perder en una glomerulonefritis tranquilamente. Hablamos de hematuria. Acuérdense que si se va generando esta pérdida, va a acompañar de qué? De un daño a nivel de los túbulos renales, de los glomérulos. Este daño puede generar que haya invasión de la misma flora que nosotros tenemos, que sea arrastrada hasta esa zona, generando algún tipo de piuria, ¿sí? Bien. Bueno, ¿qué pasa en la última etapa? ¿Cuál sería lo último? Que estos lleguen a atravesar ¿dónde? Al sistema nervioso. Exactamente, esa sería como última etapa, casos graves, donde ya ves tu función renal afectada, ya ves la función hepática afectada, sistema hemotático todo afectado, y como última etapa sería esto, la enfermedad cerebral, ¿sí? Es lo último. No es, ya tu paciente ya estaría bastante grave, no irías como primera, cuando ustedes hablen de la manifestación clínica, no digan directamente enfermedad cerebral. No, 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 es lo último a lo que tengo que llegar cuando ya hay una falla multiorgánica, ¿no? Bueno, las imágenes no fue lo último que le mandé, yo estaba errada. Fíjense la reacción de hipersensibilidad cutánea local que tenemos, ¿sí? Esas máculas pruriginosas, ¿sí? Les habla de las dermatitis. ¿Qué te dice de la dermatitis, Nicolás? Dice que después de la penetración en la piel de la cercaria, una parte de las larvas muere en la piel Ujú. y el resto entra en circulación venosa a través de los pequeños vasos e ingresa al sistema linfático también. Claro, de los vasos linfáticos recién cae a la circulación general. Lo primero que tenemos que atravesar de la piel es atravesamos la piel y luego caemos a los vasos linfáticos. De los vasos linfáticos, fácil atravesar a lo que es de circulación. Bien, las larvas van a ser transportadas a través de ese flujo de sangre a los sitios donde van a madurar. Por ejemplo, pueden madurar en los vasos mesentéricos, otros van a madurar a nivel pélvico o van a madurar en el hígado. En la piel, ¿qué te dice? Dice que las respuestas inmunes innatas a las larvas moribundas o muertas da lugar a reacciones de hipersensibilidad y puede causar una reacción pruriginosa maculopapular. Entonces lo que estamos viendo en la imagen sería la reacción que da por eso mismo, digamos. Exactamente. Vos podés, no quiere decir que siempre que, recuerdan que yo les dije que el sistema inmune puede combatir cualquier tipo de microorganismo. Estamos preparados, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si somos una persona que viven en esa zona,
y que constantemente estamos en contacto con ese agua contaminada, sí, seguramente en algún momento va a lograr, va a lograr atacar y llegar. Pero por lo general, si uno va una o dos veces o fue una sola vez a ese sitio y se nos generan esas máculas, esas pápulas pruriginosas, y bueno, no necesariamente quiere decir que ya lo tenemos al parásito adentro, ¿sí? Porque puede ser por las mismas componentes de nuestra piel que lograron combatir al parásito y los componentes del tegumento son los que nos van a causar esa alergia. Bien. ¿Qué te dice? La dermatitis puede ocurrir en individuos expuestos, ¿sí? Como por ejemplo el humano en una infección por primera vez, como te dice, que es como sucede en los viajeros o en los migrantes que van a conocer zonas endémicas con esquistosomiasis. Te puede suceder una vez que vos vas y visitas esa zona y no por eso quiere decir que ya lo vas a tener al parásito adentro. Bueno, en la fase aguda que habíamos hablado que era algo muy característico, la fiebre de Katayama, reacción de hipersensibilidad sistémica, ¿sí? Tipo 4, puede ocurrir semanas después de una infección inicial. Lo vamos a ver con el Manzoni y el Japonicum. Las manifestaciones van a incluir desde signos y síntomas sistémicos, la fiebre característica, la tos, el dolor abdominal, la diarrea, la hepatomegalia y eosinofilia marcada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, O sea que la fiebre de Katayama puede ser producida por el Japonicum o el Manzoni. exactamente, Japonicum y el Manzoni. Bien, y acá es lo que nosotros vemos en esos granulomas, ¿sí? A nivel hepático, por ejemplo. Acuérdense qué es lo que veíamos. ¿Cómo explicarían esto? El granuloma. Tenemos que Tejido de el canal. huevo, El huevo, claro. que en vez de salir por la materia fecal, fue arrastrado hacia lo que Filtrado por la sería vena porta al hígado. bien. Una vez que esté en el hígado, lo vamos a consolidar para que quede ahí Para y que no se sea mueva, inmóvil, no digamos. quede, ajá, y vamos a generar la llegada de células de la respuesta innata, sobre todo macrófagos, polimorfonucleares neutrófilos, van a llegar y van a activar a lo que sería una respuesta innata. Los macrófagos van a liberar interferones gamma, recuerden que lo habían visto en la primera parte. Los interferones gamma van a favorecer a un T helper 1, pero el mismo parásito, ¿qué va a hacer? En su tegumento va a liberar componentes como las glicoproteínas que va a hacer que el desvío de T helper 1 se Se pase a un T diferencia T helper 2. helper 2. Exactamente. El T helper 2 va a ser la llegada de ¿qué? ¿Qué hace el T helper 2? La estimulación de linfocitos B y secreción de anticuerpos, los cuales no van a ser efectivos y van a Se favorecer encarga aún de lo más, humoral. exactamente, se encarga del humoral, lo que va a favorecer aún más la liberación de fibroblastos, ¿sí? Células Colágeno. musculares, colágeno, elastina, y todo eso va a favorecer a la formación de nuestro granuloma. Bien, fíjense esa imagen. Tiene ascitis. Hipertensión portal, ascitis, visceromegalia, no solo va a ser el hígado, ¿sí? Impresionante cómo tiene la panza. Sí, son esquistosomiasis avanzada. Bien, diagnóstico de la esquistosomiasis, directo, ver huevos, o indirecto, la detección de, directo, ver huevo, detección de antígenos, si lo quiero hacer también directo por un método de ELISA directo. En ese método de ELISA directo es tipo sándwich, o directamente voy a pruebas de biología molecular, que es buscar el material genético del parásito, ¿sí? En la muestra que tenga. Bien. O hago inmunodiagnósticos, que serían métodos indirectos, la presencia de anticuerpos contra los componentes del parásito. Fíjense, ahí tienen los huevos, el Manzoni, el Japonicum bien redondito, sin espícula, y el hematoide. ¿Bien? Bien. Bueno, entonces hemos terminado bien, como dijimos, de las 10:30 hasta las 12:30. ¿Van a poder el domingo, era? Sí, el Ahí, domingo. sí, domingo. Podés, Fernanda, ¿no? Sí, sí. Creo que el único día.
Creo que el Sí, único día que me dijiste fue el lunes o el martes, algo. el lunes, Fue así. porque tengo clases Bien. a esa hora. Bueno, entonces ya vamos a ver mañana lo hablamos, a ver si lo ponemos más arriba o más abajo de tu horario. Bueno, sí, sí. ¿Alguna duda, chicos? No. Sí, se entendió bien. Bien. Bueno, nos quedaría ver mañana las tenias. Tenía saginata, tenía solium y nos falta algo más. El El equinococo. Echinococcus granuloso, que es la hidatidosis. Listo. Y terminamos todos platelmintos. Bien. Bueno, chicos, los dejo. Hasta Bueno, luego. Dale, hasta gracias. luego. Chao.